y tomé el camino equivocado. Me quería estresar en el momento, pero me puse a orar y dije, bueno, voy a tener más material para lo que Dios me permita compartir en esta tarde. Y me quedé pensando, yo por lo regular últimamente pues utilizo la aplicación que hay en los celulares para que te dé la ruta más rápida. Y resulta de que hoy por las carreras y todo, según yo no me quise ya embromar, que tuve que ayudar al pastor. Él fue a predicar a la otra congregación de Churubusco, y entonces pues yo dije, ya es tarde, voy recortada y pues me voy por tal lado, ¿no? Y a veces nosotros así podemos ser con Dios, de decir, bueno, ¿para qué utilizo la escritura si yo sé en esto tan obvio o tan fácil a lo mejor que yo puedo tomar una elección? Y a veces nos apoyamos en nuestra propia prudencia, nuestra propia opinión, y dice Dios que lo reconozcamos en todos nuestros caminos, que nos fiemos de Dios de todo nuestro corazón, ¿no? No en nuestra propia prudencia. Y hoy el camino que yo escogí fue, creyendo que era el mejor, fue fatal. Entonces, si ahorita no encuentro bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 1. Van a tener paciencia porque ahorita de las cargas también no sé dónde dejé. Me apoyan aquí en el... o me pasas mi bolsa, por favor. O a ver, a ver si alcanzo a... No. No sé dónde dejé mis gafas. O Lulu, préstame las tuyas, ¿no? Por favor. Ya me ha salvado en otras ocasiones, por eso sé que me funcionan de alguna manera. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 1. Versículo 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Vamos a brincarnos al 18. Dice, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Cuando él escribió esto, él estaba preso físicamente. Él estaba pasando por una situación de esclavitud, se podría decir, física, pero nada lo pudo detener. O sea, a pesar de que él físicamente estaba privado de su libertad, él era libre interiormente. O sea, la libertad no consiste en el lugar geográfico en donde te encuentres, sino realmente tú eres libre cuando haces lo que debes de hacer. Cuando no haces lo que debes de hacer, entonces eres esclavo de lo que sea que te está controlando o dominando, ¿no? Y aquí él, aunque estaba en esa condición, él sabía que todo lo que estaba viviendo, dice que iba a redundar en beneficio del Evangelio, que iban a hablar a lo mejor por pretexto, por envidia, por lo que fuera, pero que más adelante dice, pero Cristo es predicado. O sea, era lo que a él no le afectaba ni le agobiaba, lo que pudiera tratar de limitar las circunstancias, porque él era una persona que habría aprendido a depender al 100% de Dios.
que sus emociones eran sujetas por medio de su espíritu. Y realmente aquí dice, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él realmente era libre. A lo mejor tú te encuentras en esta mañana en una cárcel y tienes como compañero de celda, a lo mejor a la preocupación, a la falta de perdón, al desánimo, al miedo a la muerte. A lo mejor tienes desesperanza, algún problema matrimonial y alguna situación que está queriendo minar, destruir tu confianza y esa dependencia en Dios. Él no permitió que ni las circunstancias ni nada lo frenaran, ¿no? Yo creo algo que decía mi esposo cuando él estaba en una situación de una aparente privación de su libertad. Él me decía, ¿sabes qué? El espíritu no está preso, ni Dios está preso. A veces tú te puedes sentir limitado y pensar que las circunstancias pues no son favorables, pero déjame decirte que la libertad o la condición en la que tú te encuentres en tu corazón no depende absolutamente para nada, o no debe de depender absolutamente para nada de las circunstancias. Por ejemplo, ahorita en esta mañana pues yo venía y realmente me empecé a querer sentir como muy agobiada, muy presionada, porque estaba yo atrapada en el tráfico, pues nunca había salido de lejos. Estoy ahorita por el Estadio Azteca, no había salido en domingo y según yo en rutas dije, pues me voy por Tláhuac y voy cortando. Nunca me imaginé que me metí por todos los tianguis habidos y por haber, y que era algo terrible, ¿no? Terrible. Entonces me quise empezar a presionar, a sentirme estresada, pero ahí en esos momentos es cuando nosotros tenemos que tomar una decisión. O sea, te pones a alimentar, o sea, ¿qué es lo que tú estás alimentando para estar en la condición en la que te encuentras? Tú estás alimentando, por ejemplo, si hay temor a algo, nosotros podemos contrarrestar eso con lo que dice la palabra. Pero si tú estás alimentando con tus pensamientos, tus emociones, lo que tú sientes, déjame decirte que tú vas a nutrir y vas a reforzar lo que te está afectando. Y eso va a acabar por alcanzarte y por destruirte, ¿no? Como ahorita, pues no encuentro lo que traía, pero pues tampoco voy a dejar ahorita que eso se posesione de mí, de que me desespere, porque ya se terminó mi libreta y no he tenido tiempo he andado tan acelerada que no he tenido tiempo para ir a comprar una libreta. Y también, o sea, veo el no llevar a veces un orden consecutivo en algo, también trae situaciones que afectan nuestra vida, ¿no? Como ahorita, que lo anoté en una hoja donde que estaba en blanco, me vino la inspiración de parte de Dios anoche que estaba yo estudiando y dije, bueno, aquí lo voy a plasmar, lo que Dios me está hablando acerca precisamente de la libertad. Yo creo que hay muchas cosas que están tratando de influir en nuestra vida para limitarnos, pero en nosotros está el que tú y yo permitamos que eso nos limite, o realmente nosotros demos un brinco a través de todas las cosas. Yo he visto, por ejemplo, que todo lo que nos está aconteciendo en estos momentos, a raíz de lo que pasó
con mi esposo. Por ejemplo, me está sirviendo como un examen para darme cuenta si realmente yo soy libre en muchas áreas de mi vida. Por ejemplo, desde el momento en que ocurrió eso, yo me doy cuenta que soy libre. No sentí ningún resentimiento, ningún coraje, ni enojo hacia los asaltantes. Después, ahorita, con todo lo que está pasando, me doy cuenta que estoy siendo probada en la paciencia. Me doy cuenta que Dios ha ido produciendo a través de su espíritu paciencia, porque ha sido y será un camino largo de mucha paciencia para la rehabilitación y todo lo que necesita mi esposo. Me he dado cuenta que también soy libre en cuanto a las finanzas, en cuanto al dinero, porque esto está siendo carísimo, carísimo todo lo que estamos viviendo, desde gastar en cosas que él necesita, desde que al principio eran puros traslados en ambulancia, después medicamentos, esto, lo otro. Si mi corazón estuviera en el dinero, ya me hubiera hecho renegar y decir, mucha gente por eso empieza a albergar resentimientos, rencores, ¿no? De decir, ay, pues de que me enojara en contra de los asaltantes y decir, por su culpa estoy ahorita teniendo que gastar todo esto y aquello y lo otro, y le doy gracias a Dios que no ha llegado ese tipo de pensamientos a mi vida, de quejarme o de decir pues todo lo que se tiene que gastar o esto, sino al contrario. O sea, yo lo veo como una oportunidad de examinarme a mí misma, y yo creo que Dios a veces permite que sucedan cosas en nuestra vida para que tú te des cuenta en qué área estás atado, en qué área estás atada, ¿no? Y Dios lo que quiere es nuestra liberación. Por eso dice en la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, no es el concepto que tú tengas. La verdadera, ahora sí que la verdad se encuentra expresada en la palabra. Mucha gente dice es que cada quien la interpreta como quiere, o hay un sistema de pensamiento diferente. Pues sabes que hay un solo sistema de pensamiento, y es el de Dios, porque dice que la suma de su palabra es verdad, y lo podemos comprobar históricamente, geográficamente, lingüísticamente, y vemos que no tiene errores y que no hay ninguna contradicción. Como les decía, el apóstol Pablo sabía que sus circunstancias presentes ayudarían a su liberación. O sea, no solamente a una liberación física, sino también a una liberación interior. Él era libre de todas las cosas, porque por ejemplo él decía, yo no tengo ningún problema porque para mí el vivir es Cristo. Y si Cristo quiere que yo esté viviendo estas circunstancias, yo estoy alineado y de acuerdo y bajo su autoridad y dentro de su voluntad. Por eso no se sentía frustrado de decir, ay, es que ahorita yo estuviera entalado con mi familia o algo, ¿no? Sino que él estaba tranquilo y consciente. Decía, pues para mí el vivir es Cristo. Sus anhelos, su vida, todo estaba centrado en Jesucristo. No se sentía frustrado o que hubiera fracasado o que quisiera hacer algo y ya no lo pudo hacer por X o cualquier cosa. Decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía que estando vivo, él estaba decidido y definido a hacer la voluntad de Dios. Y si moría, pues para él lo veía como una ganancia, porque él anhelaba estar en la presencia de Dios. Yo no sé, yo creo que muchos conflictos que el ser humano tiene interiormente, porque realmente no hay un anhelo de estar en la presencia de Dios. Nosotros tenemos otras expectativas, otros planes, otras cosas que pensamos tal vez que son mejores que el estar con Él. Y por eso hay tantos problemas en el interior del ser humano. O sea, en esta mañana lo que Dios quiere es que tú y yo meditemos en qué área o en qué necesitas ser libre, en qué necesitas ser librado o librada, como les decía, de un matrimonio infeliz, de problemas financieros, de rencor, de temor a la muerte, a la soledad, al pasado. ¿Qué es lo que hay
en nuestro interior que anhela esa liberación. Se está reforzando en base a lo que tú le estás dando de alimento. Yo tristemente ahorita sentí el impulso y de mi esposo el deseo y el anhelo de venir a la congregación, porque yo les decía que aunque estamos pasando por esta situación, no estamos centrados en lo que nos está pasando, sino que estamos expectantes y nos preocupa mucho la vida de la iglesia, porque en vez de que la iglesia esté aferrada, como yo les decía el viernes, me siento ahorita como los gatos, ¿no? Entre más problemas, más situaciones, más me aferro con las uñas a la pared, ¿no? Como si estuviera ahí para no caerme. Pero esa roca en la que me estoy aferrando es Jesucristo. Amén. Y yo veo tristemente que mucha gente está, por no conocer el corazón de Dios, están pensando que su liberación es distraerse en otras cosas, están desilusionados de Dios porque no hace o no resuelve o no responde de la manera en que tú quieres. Y a veces somos tan injustos y tan malagradecidos con Dios que no nos damos cuenta de que Dios tiene pues realmente lo que tú y yo verdaderamente necesitamos. En Juan 8:28 Juan 8:28 les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Sabemos una dependencia de Jesucristo con el Padre. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Muchas veces nosotros no tenemos ni encontramos esa satisfacción porque realmente no estamos haciendo lo que le agrada ni estamos dentro de la voluntad de Dios. Dice, y hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, realmente el conocer la verdad o el conocer a Jesús, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando dice y conoceréis la verdad, cuando tú conoces a Jesucristo, conoces realmente esa verdadera libertad. Mucha gente piensa que el vivir de acuerdo a los estándares o a los estatutos que Dios demanda o que Dios establece es una vida de esclavitud y no de libertad, y es todo lo contrario. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿cómo vamos a conocer esa verdad? Dice, si vosotros permaneciereis ¿en dónde? En mi palabra. Nosotros necesitamos permanecer en su palabra. Y permanecer es algo que no se mueve, ¿no? Mucha gente ve las circunstancias y dice, pero es que tú dices aquí esto, ¿y por qué está pasando otra cosa? Y se te mueve el universo. Se mueve tu confianza, se mueve tu fe, se mueve todo. De decir que no está checando, que no está de una forma de acuerdo a lo que supuestamente tú crees que Dios te está diciendo en la palabra. Pero cuando nosotros permanecemos, como dice el Salmo 1, somos como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿no? Que no se mueve, que da su fruto a su tiempo y su hoja, ¿qué? No cae.
y dice que todo lo que hagamos prosperará. Entonces aquí habla de una permanencia en la palabra. Eso nos va a hacer realmente sus discípulos, pero también nos va, como resultado, vamos a obtener el conocer la verdad, y dice que la verdad nos va a libertar. Otra pregunta introspectiva que nosotros pudiéramos hacernos a nosotros mismos interiormente. La verdadera libertad que Dios ofrece hacia nosotros no tiene que ver con que resuelva nuestros problemas o lo que nosotros estamos enfrentando. O sea, la verdadera libertad que Dios nos ofrece es precisamente si tú tienes temor a la muerte o algo. O sea, Dios lo que va a hacer es que te va a estar confrontando y te va a estar metiendo en una situación que te obligue a enfrentar esa situación que tú no quieres. Como cuando nosotros vivíamos en la isla, fue un choque para mí muy fuerte en cuanto a clima, en cuanto a que eran pues, un montón de animalitos, cosas y todo, que era un calor más, o sea, a la sombra estábamos a 40, y no tener refrigerador y cosas al principio, pues todo se te echaba a perder. El no estar acostumbrado a ese clima y no saber cómo ingeniártelas para resguardar las cosas o para muchas situaciones, pues llega un momento en que yo me desesperé mucho en muchos momentos. Y Ulises me decía, entre más te tardes en amar este lugar y aceptar tu condición, más tiempo te vas a tardar en poder sentirte libre. Y entonces yo, en vez de estar orando a Dios para que cambiara mis circunstancias, yo le pedí a Dios que pusiera un amor especial para amar ese lugar. Para amar ese lugar, para amar a la gente que vivía en ese lugar. Y eso fue parte de mi liberación. O sea, yo pude realmente sentirme parte de ese lugar y pude adaptarme, acoplarme. Dios me ayudó, y no solamente me ayudó, sino que yo pude cumplir el plan y el propósito de Dios. Vamos rápidamente a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, muchas cosas, nuestro pecado, nuestras emociones y todo eso es lo que nos ata y nos limita. Lo que realmente Dios quiere es que tú y yo realmente tengamos una relación, un conocimiento de Él profundo a través de su palabra, y que nos demos cuenta, o sea, que podamos creer que Él es el único que te puede liberar, el único que te puede librar, y que no solamente eso, o sea, Él no busca una libertad momentánea, Él busca una libertad permanente en nuestra vida, lejos, como les decía, de toda circunstancia, lejos de todo lo que pueda pasar en nuestra vida, que tú y yo podamos experimentar esa libertad. Que aunque tú tengas porque mucha gente dice, bueno, es que yo quiero que me libre de gente que esté hablando mal de mí, por ejemplo, ¿no? Si tu talón de Aquiles es eso, va a permitir Dios
que se levante mucha gente que esté hablando y calumniándote y haciendo cosas en contra de ti. ¿Para qué? Pues para que nosotros seamos libres de eso. A mí el pastorado me ha servido para muchas cosas, porque nosotros como pastores muchas veces somos blanco de muchas situaciones. Nos hemos visto envueltos en calumnias, en chismes, en críticas, en muchísimas cosas. Y yo al principio pues me afectaban cosas que sucedían en mi vida, y ahora en base a la práctica y todo lo que ha pasado en mi vida, ya se levantan cosas y realmente no me afecta en lo absoluto. Y me ha servido para eso. Cuando estás sometido a situaciones como ahorita, ¿no? Me está sirviendo para ejercitar la paciencia. Me está sirviendo para seguir aprendiendo a depender más de Dios día a día, ¿no? A través de todo. Me está sirviendo a no desanimarme, ¿sí? Porque si mis ojos ven las circunstancias, decimos, pues hay menos asistencia, hay menos esto, menos lo otro, ¿no? A veces uno viene y hace el esfuerzo sobrehumano de venir de otro lado. Ustedes no saben lo que estamos viviendo, a veces de casi no dormir, esto, lo otro, que el pastor está constantemente dolor día y noche. Son muchos obstáculos que tenemos que brincar y vencer, y de repente uno llega y dices, si yo tuviera el pensamiento de hace muchos años o de la mayoría de la gente, yo diría, pues no valoran mi esfuerzo, pero yo no lo hago para ustedes, o sea, yo lo hago para Jesucristo. Y cuando yo vengo, digo, haya una persona, con esa persona es más que bendición, ¿no? Pero a veces desaprovechamos y luego nos quejamos y decimos, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué esto, el otro? Y a veces invertimos el tiempo en otras cosas. Hay gente que definitivamente no puede venir por alguna circunstancia, ¿verdad? Pero yo creo que Dios hace que nosotros somos desafiantes. Como decía mi esposo, yo ahorita en vez de desanimarme, yo me siento como con más ganas de echarle más ganas, ¿sí? Como de esos, como decía mi esposo, ¿no? Si el diablo viene y todo eso, pues yo me pongo más rabioso, ¿no? Y entonces, con más, en vez de decir, ay, no, pues ya, o sea, más y más, ¿no? Y es lo que yo les digo, Dios quiere, la verdadera libertad es eso, o sea, es una vida de dependencia, es una vida de conocer y de saber las promesas de Dios, y que sepamos también que somos participantes de ¿qué? De la naturaleza divina, que tenemos que ir en contra de toda situación y de toda circunstancia y huir de esa corrupción que hay en el mundo, que quiere volver a atarnos, frenarnos y demás. Yo lo he vivido, como les decía ayer en una junta. O sea, yo también he sido congregante y también he estado de ese lado. Mucha gente tal vez dice, pues ellos están ahí al pie del cañón porque son los pastores. Pero déjame decirte que yo también he estado del otro lado. Y también se han levantado obstáculos y cosas que han querido frenar mi crecimiento, mi dependencia y mi vida espiritual. Pero ¿saben en dónde está la verdadera victoria? Cuando tú pones a Dios por encima de todas las cosas. Y yo he decidido en el nombre de Jesús en amar a Dios sobre todas las cosas, sobre de mi marido, sobre de mi propia vida, sobre de todo lo que pueda acontecer en todo. Y es una elección de todos los días, ¿sí? A veces la gente puede pensar que uno es drástico, pero realmente en las decisiones o en los consejos que a nosotros a veces les damos y decimos, ¿sabes qué? Mucha gente puede decir, por un día que no falte, no pasa nada, ¿no? Pero en lo espiritual y en lo eterno, tú no sabes lo que Dios puede hacer en tu vida, ¿no? Y así, yo lo aprendí, por ejemplo, de mi esposo, que ni siquiera el trabajo, ni la cárcel, ni nada, pudo limitar su relación con Dios. Cuando nosotros llegamos a las islas, pues él estaba bajo la autoridad y las órdenes de un sistema judicial terrible y tremendo.
llegamos y él no se podía mandar él solo, él tenía que tener un trabajo. El sistema de ese lugar, gracias a Dios, era muy bueno. El trabajo era obligatorio. En muchas prisiones el trabajo no es obligatorio. Quien quiere hace algo y quien no, no, y todo eso. Ahí era obligatorio. Ahí los custodios eran como capataces que andaban así con su látigo, como en la época de ¿no? Y de que te ponían a hacer algo, un hoyo o algo, y te decían, ya acabé, ya, ahora tápalo. Y cosas así que tú dices como que podrían ser incoherentes o lo que sea, ¿no? Y él pues ya, estando dentro de ese lugar, pues nosotros servíamos a Dios y pues ya era pastor y demás. Y entonces él tenía que cumplir con una jornada de trabajo. Y él oraba y se humillaba delante de Dios y decía, Señor, permíteme o dame gracia con este hombre que era su jefe terrible, para que yo pueda de alguna manera ir a congregarme. Y ¿saben qué? Dios le daba la visión y le decía, pues haz la tarea de hoy y la tarea de mañana. Él no sabía agarrar ni siquiera un machete. Esta era una inclemencia de clima, imagínense. O sea, de insolación y de todo, muchos se convulsionaban, acababan en el hospital. Él no llevaba ni siquiera la ropa adecuada porque cuando los trasladaron no pudo agarrar nada. Los pies ya cosidos literal así, porque con los tenis así, pues, que no eran de piel así bien y todo. Y luego no sabía ni agarrar el machete, todas las manos despellejadas. Cuando yo lo vi, la piel súper quemada, lo vi flaquísimo. Cuando llegué a la isla, mi mamá hasta se puso a llorar cuando lo vio, de cómo lo vio. Pero ¿sabes qué? Dios le dio esa visión para poder, y le dio gracia con ese custodio, de que él, aunque no podía y se tardara las horas y lo que fuera, él hacía el trabajo que le tocaba ese día y el trabajo que le tocaba el otro día cuando era día de reunión, para poderse congregar. Yo te lo digo no porque seamos un ejemplo a seguir, porque el ejemplo es Jesucristo, pero dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si nosotros decidimos hacer esas cosas es porque hemos sido impulsados por Dios. Y yo en muchas cosas he sido impulsada por la vida de mi esposo y he aprendido eso. Entonces hay muchas cosas que te pueden limitar a lo mejor para que tú te alimentes espiritualmente hablando. Dios te invita y te exhorta en esta mañana a que tú brinques cualquier obstáculo, cualquier circunstancia que impida que tú puedas congregarte. Dios tiene espacios para ustedes como mujeres, para mí como mujeres. Hay tiempo de oración, hay tiempo de muchas cosas. Yo les decía el viernes en la reunión de oración, o sea, realmente una vida sin oración es una vida sin propósito. Tú puedes decir, pues yo oro en mi casa y yo soy muy 2 horas, 3 horas, 5 horas, ¿no? Pero sabes que algo que hacía que la iglesia primitiva fuera victoriosa y fuera una iglesia con un fuego, con un poder, con un avivamiento, era que estaban juntos. Dice que participaban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones y en el partimiento del pan. Yo les decía que si no fuera necesario reunirnos como iglesia para orar, pues no estuviera estipulado en la escritura, ni tampoco sería un hábito o algo que Jesús hacía y que enseñaba a sus discípulos, que Juan el Bautista enseñó a sus discípulos, y que todos los grandes hombres y mujeres de fe fueron realmente mujeres que estuvieron postrados y que estuvieron metidos en oración y que realmente participaban de esa naturaleza divina como resultado y que los hacía tener una elección, ¿sí? Como dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hay una elección en nuestra vida. ¿Qué es lo que tú decides o qué es lo que yo decido o elijo en mi vida? Y todos los días es una decisión y una elección. O eres impulsado por Dios o eres impulsado por tus emociones. Yo ahorita últimamente he estado sintiendo
muchas cosas en mi interior, ¿sí? De repente, pues el sistema nervioso se te altera si no duermes, si duermes pocas horas. Y si antes ya teníamos mucho trabajo compartido mi esposo y yo sentía que ya no podía con el agotamiento, pues ahorita es como un esfuerzo aún más. Y créanme que he podido comprobar, por eso creo en lo que la Escritura dice, porque dice que Él da fuerzas al cansado, al débil, al que ya no tiene ningunas. Y en este momento no me siento, lo normal sería que me sintiera peor. Y tú sientes cómo Dios te sostiene y cómo Dios hace esa obra interior en nuestra vida. Voy terminando, vamos a Colosenses capítulo 2. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si viviereis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, etc. Mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Yo le doy gracias a Dios por lo que todo lo que nosotros hemos vivido. Por ejemplo, yo les decía, cuando vivíamos en la isla, ahí Dios fogueó mis emociones, carácter y muchas cosas de mi vida. Porque muchas veces nosotros, los seres humanos, somos impulsados a tomar decisiones en base a los sentimientos y a las emociones. Y en ese lugar muchas veces yo quise irme. Es decir, pues ya me voy, o ya esto, ya lo otro, ¿no? Y a veces por impulsos o por arranques podemos tomar decisiones equivocadas. Pero sabes que en ese lugar yo no podía salir. Yo no podía salir porque nada más había una manera de salir, y era a través de un barco. Y ese barco nada más llegaba cada 8 días los viernes. Entonces, aunque yo por arrebato, arranque o algo dijera, ya me voy, ya no puedo, ya no esto, ya no lo otro, yo veo que en ese lugar Dios me protegió hasta de mí misma. Porque no pude hacer muchas veces lo que sentía hacer. Y me libró de cometer errores que no eran de acuerdo a su voluntad. Hoy Dios te dice, no te muevas nuevamente. Ya nos ha predicado en otras ocasiones esto, no te muevas en base a la necesidad ni a lo que sientas. Porque a lo mejor Dios te quiere sola o solo, por algún motivo. Yo cuando se murió mi mamá, mi papá, no tenía hijos, no tenía nadie, no tenía nada. Dios permitió, muchas veces nos refugiamos con la familia, ¿no? A que nos ayude, a que esto, lo otro. Y podemos perder el objetivo. Dios quiere que tú veas el poder y la gloria de Dios en tu vida. Pero si tú buscas la ayuda humana o la solución humana en tu vida, nunca vas a ser libre. Siempre vas a ser una persona atada y dependiente económicamente a tus papás, a tus hermanos, a tus tíos, a tus abuelos, a lo que sea. Y Dios a veces permite que uno se quede completamente solo
para que aprendamos a depender de Dios. Dios permitió que en la situación más crítica de mi vida, créanme, no tuviera ni a mi familia, ni a la familia de mi esposo, ni amigos cristianos, ni a nadie. Dios me dejó y permitió que yo estuviera completamente sola. Y yo en ese momento le decía a Dios, pues eres cruel, eres duro, eres implacable, eres demasiado severo conmigo. Ya se te pasó la mano. ¿Por qué permites que yo esté sola o pasando estas circunstancias, no? Y sabes que Dios permitió que estuviera completamente sola